Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo número 6 y vamos a presentar el tema del feminicidio en México. Bueno, como una pequeña introducción a este tema, en esta presentación abarcaremos tanto el tema de feminicidios junto con otras características de estos mismos, como los factores desencadenantes que pueden llevar a estos, ya sean las culturas de machismo o otro tipo de culturas que involucren a la violencia de género. También veremos cómo estos afectan gravemente a la sociedad en la que pertenecemos y que los números de estos casos crecen día con día y lo cual claramente debe detenerse. También conoceremos más sobre la violencia de género y cómo poder identificarla y esto ya para actuar de manera rápida una vez esta sea identificada. Bueno, yo les voy a hablar de la violencia de género. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de solo serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad, la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, entre estos incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Esta percepción constituye que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. Es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y en todas las culturas. Debemos recordar también que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras relaciones. Hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de las otras personas y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en un principio queríamos. Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier situación. En el caso, para entender la violencia como un asunto personal, esto refuerza a las mujeres a una situación en el que... Perdón, es que tenías que cambiarla mientras estaba hablando, no te dije. Síguele, Dani. ¿Cómo? No, o sea, ya pásala. Bueno, ahora les voy a hablar de los antecedentes. A las mujeres se les instruye que por naturaleza deben ser dulces, tiernas y maternales, en tanto que la actitud que debe tomar en la vida el varón es de fuerza, dureza e insensibilidad. El hombre protege y la mujer cuida. El hombre puede tener relaciones sexuales de manera libre con una o varias mujeres, existe un matrimonio de por medio, y de la mujer se espera que permanezca virgen hasta el matrimonio, casta y honesta durante toda la vida. El hombre puede asistir a bares e ingerir bebidas alcohólicas libremente, pero la mujer no. El hombre manda, la mujer obedece. El hombre grita, la mujer calla. El hombre está destinado a la vida pública y la mujer a la casa y a los hijos. Esas enseñanzas transmitidas de una generación a otra a través de la cultura, la escuela, la educación que se recibe en casa y más recientemente de manera intensa por los medios de comunicación, van creando una serie de estereotipos y prejuicios que se naturalizan y aceptan como verdaderos. Prejuicios y estereotipos que crean diferencias desfavorables para la mujer y la subordinan en su relación con el hombre. En el caso de la discriminación está lo que están viendo en la presentación, pero expuesto de otra forma, discriminar significa distinguir o diferenciar para mal o negativamente. No necesariamente toda distinción implica discriminación, pues no siempre tiene un efecto negativo.
Las diferencias se pueden aceptar cuando son razonables, objetivas e incluso proporcionales. Solo cuando no se permite el acceso o disfrute pleno de los derechos humanos y libertades surge la discriminación. El fin que persigue el feminicidio es legítimo, lograr un trato igualitario para la mujer. Tampoco se discrimina a los hombres ya que no se les está restringiendo la tutela del bien jurídico vida y ellos no requieren que se les garantice el reconocimiento de su calidad como seres humanos, pues esto generalmente se hace. Además existe la expectativa de que con el tiempo se logre que la población aprenda que la mujer es una persona y debe respetarse su dignidad como tal. Cuando se logre esto, la figura del feminicidio dejará de ser necesaria y caerá en desuso. Entonces resultará claro que al incluir en la ley penal la violencia feminicida no se está concediendo a las mujeres un privilegio, simplemente se está tomando una medida necesaria para que alcancen el pleno ejercicio de sus derechos de sus derechos más rápidamente. Bueno, yo les voy a estar hablando de la violencia de género como un proceso. La violencia de género es estructural, es decir, no deriva de rasgos únicos de una serie de individuos, sino de una forma cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene un trasfondo, contexto cultural y social, pues esto ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y pues esto lo que busca es emprender roles en función del sexo y pues la superioridad de hombres hacia mujeres. También se utiliza como un instrumento de dominación, de control, de mecanismo de sometimiento y de subordinación de las mujeres. No existe un perfil de una mujer víctima de violencia de género, porque este pues estaría estigmatizando más aún a la mujer. Y pues las únicas características comunes que tienen las mujeres víctimas de violencia de género son aquellas que se desarrollan tras sufrir la violencia como tal. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué tipo de violencias vamos a estar viendo? Pues tenemos la sexual, la psicológica, la física y la económica. La física comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza, es decir, golpes, empujones, heridas, que van a estar provocando o pueden provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer. La violencia sexual es toda aquella actividad que atente contra el cuerpo y o sexualidad de la mujer y se subdivide en la sexual que no implica un contacto corporal, que podría ser, no sé, un acoso sexual, piropos o así. La violencia que implica un contacto corporal, establecer una relación sexual sin el consentimiento de, pues en este caso, la mujer, y la que va contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, que no se le permite usar un método anticonceptivo o la violencia obstétrica. Siguiendo, tenemos la violencia psicológica, que es la que va a atentar contra la integridad psíquica y emocional de la mujer, así como contra su dignidad. Esta es la que menos se le da visibilidad y pues es muy difícil muchas veces muy difícil de verse, ¿verdad? La violencia económica es una limitación encaminada a controlar los ingresos económicos, así como la percepción de un salario menor por el mismo trabajo, que esto es a lo que conocemos como la discriminación laboral. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo va este proceso? Pues habitualmente es progresivo y se extiende durante largos periodos de tiempo. La mujer no se da cuenta de lo que está inmersa hasta que ya está muy grave. La psicóloga estadounidense Leon Walker en 1979 describió en qué consiste el ciclo de violencia con el objetivo de ayudar a comprender las estrategias que utiliza el maltratador para lograr que la mujer se mantenga en esta situación. Y pues este consta de 3 fases. La primera es la acumulación de la tensión, que se caracteriza por una escala gradual de tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento y sin motivo aparente para la mujer. Le sigue la explosión, que es cuando ya se estalla la violencia y se producen las agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Y lo que hace el agresor es que explota ante cualquier cosa y culpa a la víctima, o sea, le hace creer que ella merece un castigo. Y ya por último tenemos la de reconciliación o luna de miel, que es cuando el maltratador manifiesta arrepentimiento, pide perdón y utiliza estrategias de manipulación para evitar que la relación se rompa.
Bueno, ahora yo les voy a hablar del patriarcado y la cultura machista, que son términos diferentes pero a la vez pueden ser confundidos. Principalmente el patriarcado hace referencia a una estructura o organización en la cual el dominio del sexo-género es prevalente, de la autoridad y el poder de los hombres masculinos en ciertos tipos de estatus de poder, pueden ser políticos, sociales, mientras que las mujeres son despojadas de el ejercicio de libertades, derechos o poder económico, social o político. En este punto se ve que en diversos estudios de las ciencias sociales confirman que en México aún prevalece una cultura principal patriarcal en las relaciones entre las mujeres y hombres en las familias y espacios de interacción social y política. Bueno, ahora les presentaré situaciones donde se demuestra la existencia del patriarcado. Por ejemplo, está la dependencia económica, donde la mujer trata de buscar un trabajo y sostenerse a sí misma a medida que consigue remuneración económica, pero debido a que en ciertas ocasiones es más difícil, pues, la mujer conseguir un puesto decente y en ciertas ocasiones también se presenta que las mujeres no siempre reciben el mismo salario que los hombres. La mujer se ve en necesidad de depender del hombre al no conseguir un trabajo. En las expectativas laborales existe un término llamado techo de cristal que establece que las mujeres no siempre pueden estar protegidas bajo el medio en el que trabajan, ya que no siempre pueden tener un puesto de opinión en ciertas empresas por motivos culturales y en las jerarquizaciones no adquieren un puesto de poder al igual que un hombre que suelen estar en los primeros puestos. Como nos dijo nuestra compañera Abril, también están las víctimas de violencia, donde suelen ocurrir violencia por género, violencia doméstica, entre otros, cosa que no siempre al llevarse a cabo una denuncia se toma en cuenta. Está el crecimiento profesional, ya que suele ser más difícil, al contrario de un hombre, ya que a un hombre se le ve como alguien productivo en cuanto al trabajo y a una mujer se le ve entre el pensamiento patriarcal como que su trabajo es ser ama de casa y cuidar a los hijos. En los derechos sexuales no tienen garantía, ya que se les priva de tener una libertad sexual al igual que un hombre, ya que estas son denigradas si tienen a una o más parejas sexuales, no siempre se les da el dominio bajo su cuerpo y en ocasiones no tienen total decisión en cuanto a la cantidad de hijos que quisieran tener y si desean tenerlo o no. Ahora, en el machismo, que esto más que nada engloba un conjunto de actitudes y normas, comportamientos y prácticas culturales que estos refuerzan y preservan la estructura de dominio masculino o el patriarcado y heteronormado sobre la sexualidad, la profesión del trabajo y otros aspectos. Hay un estudio de masculinidades como parte de los estudios de género que ha analizado el machismo como un rasgo cultural que perpetúa el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres como una construcción social que es en sí. Pero el machismo puede ser desmontado en un hombre a través de la toma de conciencia y la educación tanto en hombres como mujeres. Ahora, hay un supuesto de superioridad masculina que también podría conocerse como masculinidad tóxica, que se expresa a través de diversas manifestaciones que pueden ser como violencia física y psicológica, emocional, a mujeres o a personas que no son heteronormadas, el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas que suelen verse como si el hombre las consume y darle cierto estatus más alto y verlos con más interés o alguien
más elevados. Sin embargo, el consumo de estas sustancias no siempre suele ser bueno para la salud, así que no es conveniente. Las expresiones vulgares y agresivas, descalificadoras contra mujeres y personas no heterosexuales, como ya se dijo anteriormente, en la superioridad masculina o el machismo tóxico, se suelen denigrar a personas que no son pertenecientes a la comunidad hetero y son denigradas personas de la comunidad LGBT o más, parecidas como respuesta ante problemas o confrontaciones y la homofobia, como dije anteriormente, ya que al no ser, porque de igual manera no se necesita ser a las mujeres principalmente el machismo, sino que pueden ser a hombres simplemente por el hecho de ser homosexuales. Ahora sí, ya pasamos a las víctimas de la violencia y cómo se presenta, desarrolla e intensifica este tipo de agresión. Bueno, primero les quiero dar unos antecedentes y es que las mujeres reciben este tipo de violencia simplemente por el hecho de ser mujeres y aunque se han implementado en nuestro país diversas leyes o acciones a favor de la protección de los derechos de las mujeres, este sigue siendo un tema pendiente debido a los altos índices de agresión en contra de estas mismas. Ahora sí, para empezar les quiero decir que según las últimas cifras recabadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 72.7% de las mujeres mayores de 15 años han presentado algún incidente de violencia a lo largo de su vida, que conste que no todos estos fueron denunciados, ya que de las mujeres casadas o unidas solamente el 9.5% del total fue el que denunció. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues básicamente nos reafirma que aún sigue habiendo muchísima inseguridad hacia las instituciones públicas, así como debido a los patrones culturales. Ahora sí, para entender la presentación y continuidad de esta violencia, es necesario entender el proceso que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada. Este es un proceso que se puede categorizar en 4 niveles según los daños que presentan cada uno. En el primer nivel tenemos agresión verbal, insultos, descalificaciones y lesiones físicas de intensidad leve. En las lesiones que el agresor comete hacia la víctima suelen ser en lugares que casi no se noten o que la gente no sea fácil de detectar, que no se vean. En el segundo nivel, que también se conoce como etapa de forcejeo, ya se encuentran lesiones leves a moderadas. La ubicación anatómica de las lesiones es arriba de la cintura, ya sea moretones o equimosis en la cara, todo arriba de la cintura. Hay lesiones de sujeción y sometimiento por parte del agresor a la víctima y una característica es que la ropa de la víctima se encuentra fuera de lugar y con desgarros. En el tercer nivel, que también se conoce ya como un nivel crítico, hay maniobras de forcejeo y lucha por parte de la víctima. La violencia ya puede ser armada, es decir, que ya se pueden encontrar disparos de proyección por armas de fuego. Y en en específico, el agresor incide con la intención de causar daño importante. Es decir, que él ya sabe que estás causando daño y lo hace intencionalmente, conscientemente de esto. Por último, tenemos el cuarto nivel, que también se caracteriza por forcejeo, lucha y defensa. Las lesiones con consecuencias son lesiones con consecuencias inmediatas y se pretende causar la muerte. En el agresor ya no solamente quiere causar daño, ya quiere que la víctima muera. Y las lesiones con características de defensa, la víctima generalmente presenta lesiones en el tórax, en las palmas anteriores y posteriores de la mano, que quiere decir que esta víctima se trató de defender para que el agresor no perjudicara o agrediera, lesionara algún órgano vital. Pasando a las características y consecuencias de este tipo de violencia, tenemos como características tenemos 4. Una es que es recurrente, intencional, tiene poderoso sometimiento y tiene tendencia a incrementarse. Como recurrente es que los actos de violencia contra las mujeres son constantes, es decir, que no paran y siempre son frecuentes. Intencional es que quien lo interfiere tiene claridad respecto a su conducta, es decir, que sabe lo que está haciendo, como dije anteriormente, es consciente de lo que hace, dándole esa responsabilidad de lo que está haciendo. Poder o sometimiento. Quien infiere la violencia tiende a controlar a quien la recibe. Tiene una intención de restablecer,
pero restablecer que, pues el hombre lo que hace, o el agresor, lo que pretende hacer es restablecer el poder en el hogar. Es decir, que la mujer no puede ser más que el hombre porque el hombre, entre comillas, debe ser lo máximo. Y por último tenemos la tendencia a incrementarse. ¿Qué nos dice este? Pues que cada nuevo evento se presenta con mayor intensidad y frecuencia, dañando cada vez más a quien o a quienes lo reciben. Es decir, que los daños nunca van hacia atrás, siempre suelen incrementar y a subir de nivel conforme pasa el tiempo. Como consecuencias de esta violencia tenemos a la baja autoestima. Las víctimas sufren la pérdida de su valía personal, del amor hacia sí mismas y del respeto que merecen. Ya no se consideran importantes. También presentan inseguridad. Las víctimas tienen imposibilidad para tomar decisiones derivadas de la escasa seguridad que les proporciona la convivencia con el agresor. Estas víctimas ya ven el mundo como algo grave, como algo a lo que no se pueden enfrentar y por esto se dejan de un lado. También presentan aislamiento, creen ser las únicas a quienes les ocurre esta situación, ya que, pues como no lo comentan o no lo comparten con los demás, se van aislando, llegando a un punto en el que pues ya no hay manera de salir. Sienten vergüenza, tienen la dificultad para expresar su experiencia y se avergüenzan de lo que les ocurre. Presentan introversión. ¿Qué es la introversión? Pues que básicamente no le comentan a nadie su situación. También culpa. Estas personas asumen que la situación que viven es responsabilidad de ellas por no estar haciendo las cosas bien y por esto merecen ser maltratadas. Y por último tenemos a la codependencia. En ocasiones las mujeres maltratadas basan sus decisiones en la aprobación de quienes las maltratan. Las personas, las víctimas, ya no piensan ni actúan sin ayuda o en conciencia del agresor. Y bueno, tenemos a Isabel Torres. Esta es una presentadora de televisión y radio, actriz española, que siempre estuvo a favor de defender los derechos de las mujeres. Como vemos, los índices de violencia van en aumento y cada vez son más altas. Es por esto que se estableció, pues mediante acciones afirmativas, revertir estos comportamientos mediante la perspectiva de género, tomando como indicador el género, que es el detonante para entender este tipo de violencia. Esta persona nos dice que las acciones afirmativas son ejercicios integrales de legislación y de política pública, entre otros, que el Estado en su conjunto, los poderes que lo conforman, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, deben hacer para propiciar la igualdad, considerando que para las mujeres es necesario alcanzar. ¿Cuáles son las acciones afirmativas? Pues las vamos a ver a continuación. Como acciones afirmativas, ella sugirió tres. Estas son la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a ellas, es decir, pues a las oportunidades mismas, e igualdad de resultados. Por igualdad de oportunidades, ¿qué nos dice? Pues que las oportunidades pertenecen al mundo contingente de los hechos reales y suponen medios para alcanzar el objetivo de la igualdad. La igualdad de acceso a ellas es un ámbito donde operan las expresiones más sutiles y en muchos casos abiertamente manifiestan de la igualdad y discriminación. Y por último, hablando de la igualdad de resultados, este es que permita la disminución, la brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real. Al implementar estas acciones afirmativas o entenderlas, haremos que las instituciones públicas vean este tipo de violencia de otra manera. Además, haremos que las víctimas ya no se queden calladas y ya no guarden o tengan miedo de denunciar. Asimismo, promoviendo que el Estado tenga más conciencia sobre este tipo de agresiones, tomando paso para sancionarlas, perseguir a los agresores que se necesite hacer o sentenciarlos. Bueno, continuamos con el feminicidio. En los términos prácticos del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, elaborado por la ONU, explica que feminicidio se entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Hay que aclarar que un feminicidio y un homicidio no son lo mismo. Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el modelo del protocolo latinoamericano, que ya mencionamos, recomienda que todas las muertes violentas
de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. Es decir, un feminicidio ocurre cuando un hombre mata a su esposa por celos o cuando, además del homicidio, la mujer es torturada, violada, acosada y o secuestrada. A diferencia de, por ejemplo, cuando en un asalto una mujer es asesinada por los asaltantes por resistirse a dar sus pertenencias. Bueno, ahora vamos a hablar de unos términos que es feminicidio o femicidio. Estos dos términos han creado un conflicto en saber cuál es el correcto para identificar estos casos. Principalmente la palabra feminicidio es una palabra nueva en nuestra lengua. Recientemente, en el año 2014, el diccionario de la Real Academia Española incluyó en su 23ª edición la palabra feminicidio, definida como un asesinato de una mujer por razón de su sexo. Aunque años antes esto, el diccionario solo incluía la palabra feminicidio como término homólogo al homicidio, es decir, se refería a un asesinato de una mujer sin considerar los componentes misóginos del crimen. Esto nos da una realidad de lo cual nuevo es este término y concepto en nuestra cultura y la dificultad para poder definirlo o incluso nombrarlo. Entre ellas, dos personas pioneras del estudio de la muerte de las mujeres son conocidas como Diana Russell y Jill Rafford. Ellas estudiaban las causas de muerte por razón de género y este hecho fue denominado como feminicidio, que su traducción es feminicidio e implica, como ya lo mencionamos, una muerte por razón de género. Sin embargo, una autora decidió traducir este término, que es conocida como Marciana Lagarde, que tradució este texto como feminicidio, y esa palabra fue utilizada para resaltar la impunidad en la que quedaban las conductas por el silencio, omisión y negligencias. Bueno, principalmente en el diccionario de la Real Academia Española se incluye este vocablo feminicidio, pero no se le asigna un significado como tal, solo se limita a exponer que entre ellos feminicidio del inglés traducido feminicide y del latín femina, que es mujer, y del inglés idio, por lo tanto solo es considerado como homicidio. En cambio, respecto al feminicidio, en la traducción del latín se significaría mujer y sidio del inglés feminicide, lo cual se consideraría asesinato a una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Dado esto, se cree que la palabra correcta sería la de traducción del idioma español, que tendría un significado dentro del feminicidio, pero claro está que estas dos palabras solo tienen diferencias de una manera dogmática, más no del tanto del hecho que es por muerte por sexo. Bueno, yo les voy a estar hablando de los tipos de feminicidio y pues estos se van a distinguir por las circunstancias en las que suceden y su modus operandi va a variar, aunque su premisa general siempre va a ser por razones de género. Primero tenemos el íntimo, que simple, o sea, así simple, pues se realiza por una persona que la víctima con la que tenía una relación o un vínculo, ya sea un esposo, exesposo, novio, pareja, alguien con quien tuvo un hijo. En el no íntimo, pues viceversa, es alguien a quien no conoce, con quien no tenía relación. Infantil, este es el que ocurre a una niña menor de 14 años de edad y el hombre que lo perpetúa realiza como un abuso de poder sobre diferencia que tiene en cuanto a la responsabilidad de la niña. Y luego tenemos la familiar, que es la muerte de una mujer que tiene relación con un parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o adopción. Siguiente, por favor.
Luego tenemos el sexual sistémico desorganizado, que es la muerte de una mujer que va acompañado de secuestro, tortura y o violación. El sistémico organizado habla de una red de feminicidas que actúan con un método consciente, planificado y que actúa en un indeterminado tiempo. Por conexión, quiere decir cuando muere una mujer en la línea de fuego, es decir, que estaba en un lugar en el que presenció los hechos o que se mate a una pariente o amiga de la víctima. Por mutilación genital femenina es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de una práctica de mutilación genital. Y pues también tenemos los motivos lesbofóbicos, transfóbicos, racistas, por trata de personas o prostitución. Ahora, ¿qué es la tipificación de la conducta? Pues es básicamente la forma en que se muestra la extrema violencia contra las mujeres y tiene como fin garantizar un seguimiento adecuado y especializado que pueda prevenir y atender, sancionar y erradicar esta problemática. Al tipificar el feminicidio como un delito autónomo, se permite visibilizar una conducta que se diferencia del homicidio, como ya lo hemos estado mencionando, no solo porque va en contra del derecho de la vida, sino que también es el conjunto de derechos que previamente se estaban violando y pues más que nada la privación de la vida. Siguiente, por favor. En el Código Penal, es en 2011 cuando por primera vez se consigue que se haga la tipificación del feminicidio en el Código Penal y las primeras entidades en hacer esto es Colima y en ese entonces el Distrito Federal, y establecen el artículo 148 bis que describe el feminicidio y pues en sí la tipificación de la conducta. Este artículo 148 se vuelve a actualizar en 2019 y hace poco también sigue vigente y tuvo una actualización en septiembre. Pues básicamente lo que nos dice es que el feminicidio es el que se comete por razones de género, es quien prive a la vida de una mujer y que tenga pues, razones de género. Se presentan los siguientes supuestos y pues viene la fracción 1 a la 8, que es la tipificación de la conducta, y pues no se las voy a estar diciendo porque nos vamos a alargar mucho. Y al final se dice que a quien cometa feminicidio se le impondrá de 35 a 70 años de prisión, y en caso de que no se acredite el feminicidio, se acreditan las reglas de homicidio. Bueno, ahora de manera breve voy a explicar algunos casos de feminicidio que se han presentado dentro de México y en otras partes del mundo. Entre estos tenemos dos del año 2016 y uno del 2017, en el que adolescentes de entre 19 y 22 años fueron agredidos, la primera por su maestro y un alumno, y el segundo por agresión de su pareja. Esto también, el siguiente es del 2017, es de una mujer de aproximadamente unos 20 años, fue secuestrada, por así decirlo, y fue encontrada tiempo después, su cuerpo fue encontrado mucho tiempo después en un lugar lejano de donde ella vivía. El siguiente fue de una niña y fue torturada y encontrada 5 días después, de 5 kilómetros después de donde vivía. Estos son presentados de otra parte y estos dos son de Barcelona, de España, en donde fueron asesinados entre ellos la madre y el hijo por parte de su pareja dentro de su hogar. Y estos son de Argentina y estos son de menores de edad que fueron agredidos por su pareja. Por último, ahora sí vamos a estar hablando de las estadísticas y gráficos de feminicidio en México y Nuevo León, que como ya lo dije antes, aunque
Se han implementado muchísimas acciones en México para tratar de prevenir o controlar al menos esta situación. La situación y los índices siguen yendo en aumento. Para verificar esto, tenemos que el 95% de los feminicidios en México quedan impunes, no se les comete nada al agresor, simplemente se dejan pasar. Y en México se cometen 6.4 feminicidios por día. Al terminar el 2013, se encontraron se registraron 2.336 feminicidios. Aquí tenemos unas gráficas. En la primera tabla puse los números de víctimas registradas de feminicidio del 2015 al 2019, tanto en Nuevo León como a nivel nacional. Tenemos del año 2015 a 2019 y como vemos en Nuevo León hay un aumento, siendo el 2018 un detonante del número de feminicidios aquí en Nuevo León, y a nivel nacional, pues como vemos, cada año fue aumentando la tasa. Abajo tenemos el número anual de feminicidios en 2015 y 2019 y el número de feminicidios perpetrados en el primer semestre de cada año. Sí, como vimos, en aumento. Y por último, los feminicidios en México, el número de víctimas por año. Y en el 2019 hubo 220 casos con armas de fuego, 218 con arma blanca, 512 con otro elemento y 56 que no se especificaron. Ahora sí, pasando a esto, pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos dice que 6 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su vida. Como evidencia tenemos esta tabla de enero a octubre del año 2019, nos muestra una escala de los, de los peores a los mejores, entre comillas, por entidad de México, la tasa por cada 100,000 mujeres y las carpetas de investigación. Vemos que en los primeros 3 lugares se encuentran Veracruz, Morelos y Nuevo León, y según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, dice que la ciudad Juárez en Chihuahua y Culiacán, Sinaloa, son los municipios con mayor índice de feminicidios en términos absolutos, para ser específicos 28 delitos en cada uno, seguidos por Monterrey, Nuevo León, Acapulco, Guerrero y Ecatepec en el Estado de México. Y aquí tenemos un dato interesante, y es que el 80% de los casos de feminicidio siempre son cometidos en el interior de inmuebles por cónyuges, excónyuges, parejas sentimentales, exparejas o amigos de la víctima. ¿Qué nos da a entender esto? Que básicamente siempre los delitos son cometidos por gente muy cercana a la víctima y que tiene mucho contacto con ella. El otro 10% es cometido por conocidos pertenecientes al círculo social y familiar, y solamente un 10% restante es cometido por personas desconocidas en lugares distintos. Y por último tenemos el feminicidio y lesiones dolosas producidas por violencia familiar. ¿Qué es esto? Pues básicamente en los últimos 4 años el feminicidio y la violencia familiar han ido de la mano. Es decir, ha habido una correlación. En Guerrero e Hidalgo se registró el nivel de relación más alto a nivel nacional con 0.78. ¿Qué nos dice esto? Pues que hubo un mayor índice de lesiones por violencia familiar y al mismo tiempo un mayor índice de feminicidios en estos 2 lugares. Y luego le siguió Veracruz con un nivel de correlación de 0.70. Y entre enero y octubre del 2019, como vemos aquí en la tabla, Querétaro se posicionó como la entidad con mayor tasa de lesiones dolosas en mujeres, con 436.87 por cada 100,000 mujeres. Esto equivale a un total de 4.773 casos. Y Chiapas registró la tasa de lesiones dolosas en mujeres más baja, con 19.8 por cada 100,000 mujeres, dando como perspectiva una tasa o un total de 540 casos en total. Y finalmente, como conclusión, pues pudimos ver que el problema de los feminicidios está creciendo constantemente, y no solo los casos, sino que también los casos de violencia de género. E incluso muchos de estos, pues llegando a ser, como mencionó mi compañera, de violencia intrafamiliar hecho por personas que conocen como su pareja o algún familiar, dándonos a entender que la situación en nuestro país va en decadencia. Se debe hacer algo inmediatamente, ya que son vidas las que se están perdiendo justo en estos momentos en nuestro país. Y como parte de una sociedad, toda acción que hagamos puede ser útil, tanto el informarnos, el no fomentar ese tipo de culturas, o el denunciar sobre todo. Todas estas acciones pueden hacer la diferencia el día de mañana, y esas acciones empiezan con nosotros. Muchas gracias por su atención.